Hola, buenas tardes, bienvenidas al Centro de Estudios Espíritas. Estamos muy contentos de recibirlos hoy acá. Tenemos muchos invitados, así que y una actividad que estuvimos esperando y preparando largamente, así que voy a iniciar por agradecerle al equipo de espigas que tuvo causa para que esto funcione muy bien. Lo estamos grabando, los que vamos a subir a YouTube, así que después también vamos a poder compartir y ver. Y bueno, esto tiene que ver con un programa que empezamos en el 2024 de conservación de archivos audiovisuales que están en la colección de espigas, ¿no? Y empezamos entonces este año finalmente con algo que veníamos trabajando desde hace ya tiempo, que es la digitalización de archivos audiovisuales de la colección. Y bueno, tenemos este fondo de Arte Canal que ya les vamos a contar un poco mejor de qué se trató. Lo estamos digitalizando y en ese marco pensamos que una de las mejores formas de conocer qué es Arte Canal, cómo se desarrolló, qué hacían, quién lo hacía y cómo, era invitar justamente a sus creadores y a sus productores que están acá. Estamos muy contentos de recibirlos. Y para ello también invitamos a dos especialistas que han venido trabajando con este fondo ya desde hace unos años en la asociación con espías, así que lo que vamos a hacer es que yo voy a presentar a las invitadas que nos van a entrevistar y ellas después nos van a presentar a los invitados. Entonces está Mirena Deuris, que es licenciada y profesora en artes de la UBA y diplomada en gestión y conservación de archivos de arte del Centro de Estudios Espíritas en Sao. Ha cursado la maestría en gestión cultural en la Universidad de San Andrés. Se especializa en la organización y preservación de archivos de arte. Participó en proyectos vinculados a los archivos de Marta Minkin, Carlos Valdés, Romualdo y Faustino Rubelli y Gabriel Ordenquín, entre otros. Su labor incluye catalogación de obras, investigaciones curatoriales y la producción de catálogos. Muchas gracias. Hace ya muchos años Mirena viene trabajando con fondos de espigas, entre algunos que mencioné acá, así que es un poco ya de la vez. Bueno, y Rita Falcón es licenciada en Artes Combinadas de la UBA y tiene una maestría en Gestión de la Cultura en la Universidad de San Andrés. Trabaja como productora de archivo desde 2016, colaborando con películas y series de producción local e internacional. En 2012 cofundó www.cinemaargentino.com, biblioteca online de cine argentino, declarada de interés cultural muy legislatura en la ciudad de Buenos Aires y los notables en la Nación. Muchísimas gracias por estar acá. Bienvenidas y bueno, Bueno, buenas tardes, gracias a todos y a todos por venir y gracias a Espigas, a todo su equipo por la invitación. Prepararnos primero una breve introducción antes de presentar a los invitados, para contarles un poco de qué de qué se trata Arte Canal, ¿sí? Voy a pedir una breve introducción. Arte Canal fue una señal emitida por Cablevisión dedicada en su totalidad al arte y la cultura, que estuvo al aire entre 1994 y 1995. Aunque la televisión por cable había surgido en la década del 60, ¿no?, como una tecnología incipiente, el gran auge se había dado recién entre 1991 y 1993, con la aparición de operadores como Cablevisión, Multicanal y BBC en Buenos Aires y en las grandes ciudades del país. En ese contexto entonces de expansión de la TV por cable es que nace Arte Canal, como una de las primeras señales de producción propia dentro del sistema de televisión por cable argentina. Y en ese sentido fue pionera en su tipo en América Latina. Y hoy nos reunimos entonces con parte de su equipo para reconstruir lo que fue esa experiencia fundadora, en el marco del trabajo de preservación que lleva adelante el Centro de Estudios Espigas sobre la conexión del canal. La primera emisión entonces fue el 18 de abril de 1994
Y la idea original surgió de Alejandro Correa y Marcelo Iacari, acá presentes, ya nos vamos a presentar como se debe. Ambos directores del canal, que estaban impulsados entonces por el deseo de dar un espacio a los artistas y a la escena local. Con una cantidad limitada de recursos económicos, ¿no? Ya nos van a contar las vicisitudes. El contenido era producido en Buenos Aires y se emitía diariamente con 3 horas de programación alternada. Cada día de la semana entonces estaba dedicado a una rama artística diferente: música, literatura, cine, artes visuales, teatro, danza, y los programas entonces duraban media hora y eran alternados entonces según el día de la semana. En sus comienzos, Arte Canal ocupó un horario marginal, ¿no?, dentro de la grilla de Cablevisión, pero a medida que fue ganando reconocimiento como espacio de difusión cultural, fue posicionándose en la grilla, y en 1995 ya ocupaba el horario central de las 9 de la noche, ¿sí? Ya, por decisión de Arte Canal, de Cablevisión, se mueve a ese horario central. Ese mismo año recibió una nominación al Premio Martín Fierro en el rubro Televisión Cultural y Educativa. Vamos a ver entonces ahora 2 piezas breves que identifican al canal para aquellos que no lo conocen, se aproximen a una idea de lo que era la personalidad y la impronta de la imagen que proyectaba el Arte Canal. En televisión hay que saber mirar. Arte Canal, pasión en cultura visual. Contundente. Bueno, acá tenemos a nuestros protagonistas antes y ahora en la mesa. Son, por orden de aparición, Diego Blodersen, a cargo de la edición, Alejandro Correa, director, Marcelo Iacari, director, y Ana Cecilia Pujals, productora. Ana Cecilia es la que está ahí, musculosa ahí arriba, Alejandro el que está atrás, alto, Diego con la remera blanca, Alejandro de vuelta acá abajo, Marcelo y Alejandro arriba, otro joven Diego en la isla de edición, y se coló ahí Silvia Hoppenheim, que era presentadora del programa El Fantasma. Y lo que pueden ver también de esta diapositiva son algunos titulares que muestran un poco de la repercusión que tuvo el canal después de su lanzamiento, bueno, que hablan un poco de la impronta y de lo novedoso que era este espacio, ¿no? Bueno, vamos ahora sí a presentar a cada uno. Alejandro Correa es productor y director con formación en cine y filosofía, fundador y director general de Arte Canal. Desarrolló una amplia trayectoria en medios, televisión, radio, gráfica e internet, y fue gerente de programación y producción de TV Quality Educable, donde obtuvo con Martín Fierro. Ha trabajado en comunicación institucional para el Diálogo Colón, el Museo Nacional de Bellas Artes y la Embajada de España. Bueno, Marcelo Iacarino, director de fotografía y cofundador de Arte Canal, formado en el Centro de Capacitación Cinematográfica de México, dirigió el cortometraje La Tirolesa, adquirido por el MoMA para su colección permanente. Es socio fundador de ADF y Aprocinaín y miembro de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de la Argentina. Fue jurado del premio ADF de Ofici, que recibió, entre otros reconocimientos, el Jaguar de Oro en el Festival de Cancún y el Catalina de Oro en Cartagena.
Ana Cecilia Cas es productora y organizadora mexicana, formada en Ciencias de la Comunicación con especialidad en cine. Se incorporó a Canal en 1994 como productora y luego trabajó en la consultora Sésamo Comunicación. Fundadora del colectivo Con X de México, dedicado al intercambio cultural entre México y Argentina. En 2015 recibió el reconocimiento OTI del Gobierno de México, que distingue a quienes contribuyen al fortalecimiento de la comunidad mexicana en el exterior. Y Diego Brodelsen es crítico de cine, docente y periodista cultural. Fue editor en Arte Canal y actualmente es director de programación de la Sala Leopoldo Lugones del Teatro San Martín. Colabora en el diario Página 12, el suplemento Radar y la revista Rolling Stone, además de otros medios nacionales e internacionales. Bueno, entonces antes de empezar con las preguntas y con la charla, queríamos contar brevemente un poco, ya lo hizo Carolina, pero para los presentes y para los que no están y que lleva tanto el tema, cómo llega el archivo de Arte Canal a la Fundación Espigas y cuál fue su recorrido hasta hoy. Es en el año 2000 cuando Fundación Espigas recibe la proyección audiovisual de Arte Canal, que comprende alrededor de 700 cintas magnéticas y que representan aproximadamente 500 horas de programación. En 2020-2021 presentamos un primer proyecto, el programa de Senado del Ministerio de la Cultura de la Ciudad, con el que se digitalizaron en 2024, decía, varios años después, las primeras 10 horas de programación, y esto lo hizo el Museo del Cine. Actualmente, como le contaba Carolina, gracias a un nuevo proyecto aprobado por el mecenazgo, Espigas está dotada de identificación, descripción, digitalización y puesta en acceso de la totalidad de los soportes restantes, esta vez en su propio laboratorio de digitalización de archivos audiovisuales. Bueno, y todas las imágenes que pusimos eran para mostrar, ¿no?, el trabajo que está haciendo Espigas de digitalización de los tapes. Esta cita que pusimos está extraída de una carta que se conserva del año 2000 en agradecimiento, ¿no?, a Alejandro Correa, que fue el que acerca en su momento el material a Espigas. La carta está firmada por Mauro Erlisca, que era el presidente de Fundación Espigas en ese momento, y él escribe Mauro a Alejandro: este conjunto de videocassettes, por demás importante, es un relevante testimonio del arte en nuestro país, especialmente iba acontecido en la década de 1990, y muestra entonces cómo desde un principio, ¿no?, esta colección que acá, ¿no?, 30 años, bueno, la importancia que ya se reconocía en su momento, ¿no?, la fundación a la colección. Bueno, y una última introducción, sin introducciones antes de que empiecen a hablar ustedes. Queríamos mostrar un pre-mosaico con algunos fragmentos de programas de Arte Canal, son los que ven ahí en el recuerdo, ¿no? El Buceo o Jorge Duper, el programa de Rospen Sacar, el programa del oriente telemático de Federico Cler, el Fantasma, que ya lo nombramos. Vamos a pasar al mosaico. El criterio que está siguiendo Espigas para avanzar con la digitalización es, digamos, por la naturaleza de los archivos que trabaja, es los que tratan sobre arte visual, digamos, la mayor cantidad de tapes de los días lunes, que tienen contenido sobre artes visuales y que están en un buen estado de conservación, digamos, se puede digitalizar y no están dañados. Esta imagen es, la parte de la izquierda, digamos, un manifiesto de que es lo que Canal buscaba, ser el primer canal del país exclusivamente en arte y la cultura, y hacerlo de una manera totalmente novedosa, tanto en la elección, digamos, de por ahí artistas o espacios culturales o manifestaciones que no estaban en el canon, que eran novedosas en esta época, como también hacerlo con un lenguaje que fuera, digamos, diferente a la televisión de ese momento. Es un material de época Luis.
Y acá van a poder ver bueno, a Federico Kremer, el arquitecto emblemático. Abajo está Dickie James hablando sobre la primera presentación de Villa en una carpa fuera del sector de Recoleta. Está arriba a la derecha Ruben Sacar en su galería con el artista Daniel García introduciendo una muestra. Y Jorge Gluckberg, su programa en el museo, él es el director del museo, con Alfredo Portillos, que era uno de los artistas del Grupo Kai. Sí. También arriba está el programa de la Maltecine, Silvia Hoppenheim en El Fantasma. Ese puma es como todo un hallazgo, es un plano muy corto, pero parece que Federico Klepp soltó puma en la inauguración de la fundación como símbolo del riesgo del arte contemporáneo y de, bueno, otras cosas que pensaba, y bueno, quedó en los tapes un breve registro de ese momento, una performance curiosa. Y podemos ver también hay un programa sobre un tatuador y acá lo vi, un programa que se hacía con la Alianza Francesa que mostraba como algunos artistas, digamos, del humor gráfico argentino con contrapartes franceses, con una conversación entre dos artistas en paralelo. Bueno, empezamos a ver si hubo una pregunta. Van pasando algunas imágenes, son captura de pantalla de las digitalizaciones. Bueno, empezamos, no sé si Alejandro o Marcelo, con cómo nació la idea de crear un canal dedicado al arte en la televisión por cable de los años 90. Y cómo fue que pensaron que la televisión era como un medio legítimo para mostrar el arte emergente, más allá de los nombres consagrados, que por ella tenían un espacio. Primero voy a hacer la primera de las 5 introducciones que vamos a hacer nosotros. Éramos en primer lugar, un agradecimiento a la Fundación Espigas como institución que cuando, todo esto que sucede, como yo digo siempre, es culpa de Marcelo y Acarino. Cuando empezamos a hablar de la posibilidad de hacer este canal, él dijo sí, pero la única condición es que no borremos nada de lo que filmamos. Esa idea original y fundacional también, que era maravillosa, luego se volvió un problema porque ¿qué hacemos con todo esto? Y la verdad que en ese momento Mauro Rica, pero actualmente también la Fundación Espigas, les agradecemos muchísimo que se hayan tomado el trabajo de crear una sala, poner las estanterías a temperatura y demás para conservar un material que es complejísimo, que es la cinta magnética, que tiene un nivel de deterioro al disco. Y luego acá a las dos anfitrionas que la verdad que bueno, cuando escuché también lo que son sus carreras y todo lo que han estudiado y demás es súper interesante, pero la verdad que ha sido para nosotros una maravilla también el hecho de que se haya puesto el proyecto al hombro, porque la idea de conservarlo tenía muchos motivos. En algún punto porque era importante, pero por otra parte sabíamos que íbamos a ir a algunos lugares que después iban a quedar perdidos. No iba a haber imágenes, pero que las personalidades que estaban ahí sí estaban construyendo algún tipo de discurso o algún tipo de obra que iba a trascender. Los 90 fueron años muy burbujeantes y tal cual, porque ahora vemos algunas cosas que resultan, ¿cómo se llama? Que nos dio una razón el tiempo y que era importante conservarlo. Respecto de cómo fue la idea de hacer un canal, ustedes en la introducción lo dijeron, la explosión del cable en la Argentina fue muy, muy fuerte. El cable tiene origen, digamos, en distintos lugares en donde mayor difusión tuvo fue en Estados Unidos, y en la Argentina lo que era la televisión Moreira, que eran los 4 canales que todos teníamos en forma libre y gratuita, era muy difícil porque si recibías el canal 3 no recibías el canal 2 y sucesivamente por la cuestión de antena, y la gente se volcó al cable para poder ver televisión de Irapuí. Y en el año 93,
por ahí más o menos tenía, el 50% de la gente tenía cable en su hogar. En algunos porque no llegaba la televisión de aire o lo que fuese, pero era un porcentaje muy grande. Y era curioso porque en ese momento, estoy hablando del 93, que fue cuando empezamos a cargeñar todo esto, había 5 canales para la mujer, canales de noticias, canales de cine, canales de la naturaleza, etcétera, etcétera. Pero la verdad que de cultura había poco. Y lo que había era en general lo que llaman enlatados, es decir, programas ya realizados que se emitían en forma... Bueno, se compraban las latas y se ponían. Ustedes saben que la Argentina es un productor de talentos y de ¿cómo se dice?, de proyectos culturales, así todos ahora. Después seguramente nos quedamos charlando e inventamos un proyecto para hacerlo y demás. Y la verdad que no tenía contraparte en la pantalla, ¿no? En general, en la televisión hasta ese momento era la agenda de un productor que si había que hablar de arte, llamaban a Marca Minujín o a Rogelio Polecelo, si había que hablar de literatura, pero hasta ahí llegaba, digamos, ¿no? Y entonces dijimos, hay tanta gente que consume arte, tanta gente que produce arte, evidentemente debe haber un público que le gustaría ver esto. En ese momento... nada, no sabían ni por dónde empezar. Yo había tenido la experiencia de haber trabajado con Eduardo Ormequian, que era el dueño en ese momento de Cablevisión, y en un momento, nada, primero, ¿cómo lo hacemos? Entonces dije, acá lo que necesito a alguien es con quien una cabeza que pueda hacer, digamos, un aporte estético, una visión en vanguardista, etcétera, etcétera, porque para hacer lo mismo no lo hagamos, digamos, ¿no? Y ahí fue que empezamos a hablar con Marcelo, que él es un talentoso director de fotografía del cine, y ya el hecho de que alguien del cine se ponga a hacer televisión era un concepto que a mí me parecía interesante porque la televisión es como que tenía todas las reglas. Y muchas veces nos decía, no, pero eso no se hace en televisión, como que iluminación a pleno, cámara de tal manera, como determinados códigos que con el avance de la tecnología, ustedes cuando veían acá las primeras imágenes, la tecnología de los 90 era avanzada, pero era retrasadísima respecto de lo que ahora nosotros podemos hacer. Así que empezamos a conversar con Marcelo y cómo lo hacemos, si hay plátano o no hay plátano, y cómo la conseguimos y después vemos. Pero logramos tener una conversación, la verdad que desde el aspecto emocional y sensible, que nos pusimos de acuerdo y dijimos, bueno, veamos, después vemos, y sí, pero ¿vos crees que podremos conseguir la financiación? No lo sé, pero la verdad que una patriada que todos hicimos, después se quedó sumando. Pero la cuestión es que le ofrecimos, hicimos un piloto, se lo llevamos a Cablevisión, se lo mostramos a quien manejaba en ese momento la programación y dice, sí, está bien, pero ¿cuándo pueden empezar? Ya. Digamos, no podíamos empezar, íbamos a empezar el 1 de abril, lo cierto es que no llegamos al 1 de abril, que empezamos el 18, o sea, 2 semanas después, fue un lunes, y a partir de ahí fue todo, sinceramente, experimentación, ¿no? Después vemos cómo conseguimos la plata, fue una consigna constante. Por eso la verdad que yo creo que fue un canal hecho por ahora al arte, básicamente porque ahí no vimos un boom, ¿no? Y era el momento de la explosión de cable, donde hubo gente que se hizo muy rica, digamos, vendiendo señales y demás. Pero, a ver, seguí, Marce. ¿Dónde sigo? No, bueno, sí, creo que fue, por lo menos en mi caso, que me formé en México, en CIME, ahí donde nos conocimos. Y bueno, cuando llego a la Argentina veo esta explosión cultural tan grande y la verdad que dan ganas de mostrarla. En esos momentos, en los 90, había realmente una explosión en todo sentido de arte, en todas las disciplinas. Y era muy interesante ir al teatro, ir al cine, ver todo lo que estaba pasando y la verdad que nos daba ganas de que eso quedara para el futuro o que se conociera.
nuestro un poco inconveniente económico, por lo cual realmente terminó siendo siempre por amor al arte, porque no logramos económicamente o financieramente que sea realmente plausible por ahí en un sentido, pues porque las empresas, como el cable era recién muy joven para las empresas de publicidad, no medía rating, entonces era complicado para hacer algo comercial sin tener un basamento concreto en cuánta gente estaba mirando ese programa. Ese fue uno de los inconvenientes en su momento. Pero bueno, realmente yo veía con un equipo de cámara, con una formación de cine, pero con experiencia en vídeo. Y lo importante para que esto siguiera saliendo adelante fue realmente incorporar gente como la que nosotros tenemos en estos momentos acá, que queremos aprovechar y que hablen, porque realmente uno coordinó o con Alejandro tratamos de armarlo, pero solos jamás hubiéramos podido, y se acopló mucha gente con muchas ganas, con las mismas ganas que nosotros de hacer esto realmente para aprender, para estar cerca de los artistas, para conocerlos. Y sí que bueno, quisiera que aprovechen, que los aprovechen un poco con realmente fue productora y editor, fueron realmente el basamento absoluto. Sí, si quieren, no, papá. Si quieren contamos un poco de sus buenos integrantes al equipo, un poco más cómo se hará un proyecto desde lo técnico, y bueno, si tienen anécdotas sobre dónde dedicaban, me imagino que 1000, pero bueno, esto digo, en el trajín, digo, desde la programación diaria, cómo era el proceso de ese material para llevarlo a una revisión, un foco que cuenten desde la técnica y desde la producción, cómo lo llevar a cabo. Bueno, quiso yo, porque yo me supe un poco. La prima se que reta. No, quería agregar que, si no me equivoco, en ese momento tenían 33 años ustedes y Diro 20, con lo cual, esas anécdotas de juventud, de animarse a tirarse en la pileta y hacer proyecto de cero, por ahí sin dimensionar que tenían que entregar a Cablevisión 3 horas de programación por día, y además con esta idea como editorial de que cada día estaba dedicado a una disciplina distinta. O sea, digamos, si un día por ahí no tenían 3 horas de cine, no sé qué hacías, o artes visuales o danza, o digamos, era como muy ambicioso el proyecto, ¿no? Sí, bueno, es mínimamente que yo me sumé muy rápido. Yo estuve ya para el 18 de abril o la semana siguiente. Me acuerdo de tener una charla con Marcelo en el bar Cristal, Cabildo de la Valle, en por intermedio de Matú Salinas, y fue así, digamos, me había quedado sin un trabajo y bueno, y me mandé con, Dios mío, autocine y demás, pero no tenía demasiada experiencia. Con ganas, decía. Y poco en un primer momento iba a las grabaciones, tiraba cables, fumando la pipa, buscando la luz, muriendo de luz, evitando el charlazo, que ya algo de pecado, pues que es. Y en algún momento empecé más a la edición. Los primeros meses se hacían en Teleciencia, un canal médico. Sacaba alquilado Teleciencia, cuando se iban a las 8 de la noche entraba yo, hasta las 4 o 5 de la mañana. Y en un primer momento iba como productor, entre comillas, llevando los cassettes para que editara alguien más. Y en un momento, vos me edité, che, ¿no te animás a editar vos? Y cuál. Sí, habiendo visto cómo era un poco la cosa, empecé a editar y sí, me transformé y editó de todo el canal. Fue la vez fue algo, por un lado mágico y por el otro lado muy intenso, de aprender sobre la marcha un oficio rápidamente, ¿no? Estamos hablando de un momento en el cual se editaba con cintas, con cassettes, con switcher, Umatic. Primero Umatic, el segundo año ya Betacam, pero proceso, olvídense, estaban moviendo clics de una computadora. Si uno metía la pata y que estaba haciendo esa guada que te borraba todo el par. Era un proceso muy artesanal comparado con lo actual. Y después
digo, para que hable un poco también a la Cecilia, decir que en ese proceso de aprender a editar y a tener listas 3 horas de material todos los días, que muchas veces llevaba yo a la edición, ¿no? Lo de 5 de la mañana, lo que tomaba un taxi, dejaba los cassettes que agarraba a editar. Lo que destaco es la libertad que me dieron para hacer literalmente lo que quería, porque tengo siempre de todo, desear para límites, ¿no? Pero me parece que parte del juego de Arleganal era ese, sin pasarse de rosca, era probar cosas. A veces salía bien, a veces salía mal. Pero desde la edición me parece que parte del juego era eso, la probar, a ver, y apretar este botón que yo sé para qué sirve, pero de otra manera, a ver qué resultados hay. Y un poco detrás de la imagen del canal estaba o cómo se grababa, que acá pueden ver más de yo 2. Creo que es muy importante dónde se grababa, porque no era el estudio, era boliche, galería de arte. O sea, se empecé a buscar visualmente que fuera algo distinto al típico set de televisión. Y por el otro lado, desde la edición, bueno, buscar eso, que jugara y hacer algo mínimamente entre lo armadita y lúdico de juguetón y bueno, tirarse la pileta a la que salía. Para mí fueron 2 años extraordinarios, fueron un poco el punto de partida de mi vida profesional, que después fue por tocar Dives, de fui de edición después de unos años más, que lo sigo recordando con mucho cariño. Y así conocí a la Cecilia, que fue la segunda doctora, que hubo otra chica antes que estuvo muy poco tiempo, ¿no? Es Leticia, Leticia Carata. Bueno, yo me integré en julio del 94. Yo recién llegaba a la Argentina, me casé con un argentino, y por esas cosas del destino, un amigo mutuo, bueno, Alejandro Cas, me dice, ¿conoces a Yacarino? Le digo, sí, me dio clases de cine en México. Así que me dijo, bueno, Marcelo está iniciando un proyecto, ¿por qué no vas a ver? Total, terminé produciendo Artecanal, y yo venía de una estructura muy grande de producir en México, con mucha estructura, mucho presupuesto. Ya estábamos en Betacam, cosas bastante, entonces de repente en Fiococa y en Ahomatic, una luz, un micrófono y que sea lo que Dios quiera, ¿no? Y a veces una cámara. Y a veces una cámara, o ni a veces 2, o cuando se podía. Pero, como dice Diego, todo era muy mágico porque salían las cosas. Yo no conocía a nadie. Y me decía Alejandro, mira que hay que hablarle a Luis Felipe Noé. Yo no sabía quién era Luis Felipe Noé, no sabía quién era Otamesiba, Tani Mujín, o sea, mucha gente que muy importante, que de repente la tenías enfrente y había que sacarle palabras a toda esa gente. Creo que de las cosas más difíciles era hacer hablar a la gente. Los artistas no hablan. Entonces era, pues no toman un güey de... Sí, no, pero cuécame marzo, ¿no? Entonces, para mí que tenía yo como también otra formación, era muy difícil, si no, gente que habla, ¿qué hacemos? Y mucha gente, muchos artistas o muchos músicos, escritores, bueno, pues ellos hablan por sus libros y por sus obras, y a veces les costaba... teníamos estas locaciones que a veces eran boliches, a veces era el Museo de las Artes, que nos prestaron una elaboración y vamos, ¿no? Perdón la explicación, cuando él la dice sacar Nicolás, es que era productora, pero recortera también, o sea, era la periodista, la entrevistadora, etcétera, etcétera. Fácil, primero armaba y después se sentaba y después hacía el reportaje, por eso era... Y aparte la dificultad de a veces romper con esa dinámica que tienen los artistas, que quizás, no sé, están volados y le dices nos vemos a las 10 y llegaban a las 12, aquí era, entonces al final había unos que sí llegaban a tiempo, entonces de repente tenías un montón de gente como haciendo fila para ser entrevistada o para hacer su nota, y por ejemplo los artistas eran muy divertidos porque... Me estaba acordando el otro día de Natalia Cohen, que por cierto en la película se está ahora dando ahorita, se tipo Natalia. Pero la entrevistamos en el Museo de Bellas Artes y iba a hacer una muestra. Entonces se quejó todo el tiempo que por qué estábamos ahí y no en su estudio. Para nosotros era una cuestión práctica,
ir a Bellas Artes y quedarnos todo el día en Bellas Artes e ir cambiando la locación para optimizar nuestros tiempos y nuestro presupuesto, que era cero. Entonces era complicado porque la gente tiene su tiempo, los artistas, los escritores tienen sus tiempos y uno tenía que optimizar lo que tenían. Es decir, si teníamos cámara en jueves, pues era en jueves, ¿no? Y si de pronto, nos dan la cámara el lunes, córrele a hacer todo el lunes para que poder armar la programación y sobre todo ir armando programación que justamente fuera completando esas horas. En fin, era todo un rompecabezas, era muy ejercicio intentar que todo funcionara. Con los recursos humanos que había, con recursos técnicos que había. Y para mí, por lo pronto, fue una forma totalmente mágica y loca de introducirme a lo que era la Argentina en los 90 en materia cultural y artística. La verdad que fue una super formación y fue bajarme 18.000 escalones en lo que yo ya venía haciendo. Pero pensar que esto fue reconocido de muchas maneras, la verdad que 30 años después, es maravilloso. Y qué bueno que lo están destacando. Ahora estaba probando una cita de anécdotas, digamos, que hablamos de boliches. Los dos lugares donde básicamente hacíamos centro en términos de discotecas eran Morocco y el Donado, que estaban en una cuadra. La diferencia que los dos tenían, visualmente eran muy estimulantes para poner la cámara, mucho color envejecido de tu bolsa. Y obviamente se me mete a los días, pero me acuerdo estuvimos en entrevista con Alaska, la Alaska y la Dama, Vergara Leumann, todo eso en esos dos boliches. Andrés Escotado, antes de hacerse famoso de pasar por el programa de Chicheguero, que dio una charla, había jornadas que estábamos por ahí desde las 10 de la mañana hasta las 6 de la tarde y pasaban en un desfile de luminarias. Y las tardes no tanto, ¿no? Porque también había de todo, pero digo... No, había de todo, pero había esa repentismo de Clem de citarnos a las 1, 2 de la tarde para grabar y empezar con suerte y con mucha imaginación a las 6 de la tarde y no saber a qué hora salías o a qué hora terminabas o se iba a llegar Charlie Espartajo y si se le iba a ocurrir en ese momento decir necesito que me apunten, ¿te acuerdas? En un papel o en un rollo lo que tenía que decir a Federico Clem. En fin, era... Además no se grababa un programa, se grababan por general dos o tres porque había que aprovechar esa cumbia para... ¿Quieren un champán? Whisky cazadores. Cecilia, te interrumpo ya que hablaste de Clem y de, si querés contarnos un poco más, que bueno, el banquete telemático, ¿no? Es uno de los contenidos muy recordados y justamente nació en el canal, después continuó muchísimos años, ¿no? En Canal A. Si quieren contarnos un poco cómo surgió la idea del programa y bueno, qué buscaban un poco explorarnos en esa convergencia que se daba entre arte, tecnología, comunicación. Sí. Dale. A ver, yo había trabajado mucho tiempo en comunicación dentro de lo que era el mundo de la cultura, el arte. Y a fines de los 80 cayó a la consultora que yo tenía con mi hermano Federico Clem, que había ido a otra consultora, una de las más importantes de comunicación, a que le hagan prensa de su primera muestra. Y el consultor le dijo, no, nosotros no hacemos este tipo de cosas, ¿por qué no te fijas si los hermanos Correa no? Claro, le había dado vergüenza. Y entonces nos vino a ver y yo dije, qué personaje fascinante. Y empezamos a hacer comunicación de su exposición de pintura, llamémosla, porque era, bueno, una técnica bastante personal de fotografías con lo que de pintura y demás. Durante un tiempo, la verdad que lo acompañamos bastante. Yo me acuerdo cuando empezamos a hacer la comunicación, le escribí llamé a una amiga en la revista La Nación y me respondió, ya, el personaje es interesante, pero es muy risqué.
fue la palabra que digamos, para la revista La Nación. ¿Por qué? Porque era muy extravagante y un poco valiente. Y eso es lo que nos pasaba, digamos, en general, que era una persona bastante resistida dentro del mundo del arte y de la prensa en general. Con el tiempo fue pasando, bueno, en el 94, cuando decidimos hacer el canal, empecé a tener conversaciones con él y le decía, Federico, vos sos un artista mediático, vos tenés que hacer televisión, etcétera, etcétera. Y la gente que trabajaba en la fundación, espero que no haya nadie de la fundación, que acá venían muchos y me decían, Alejandro, no lo podés hacer a Federico hacer un papelón frente a la cámara, ¿viste? O sea, que había mucha resistencia que él hiciera televisión. La cuestión es que, bueno, finalmente lo convencimos y fuimos a hacer el piloto del número 0 cuando nosotros íbamos a presentar el canal. Y ahí él hizo su tradicional monólogo con una puesta de cámara de Marcelo, que estaba la cámara al ras del piso y se veía un piso de goma así como medio brillante y atrás estaba Federico con una iluminación muy dramática, muy expresionismo alemán y qué sé yo. Cuando está terminando, Federico se emociona y termina la última frase al borde del llanto. Terminó silencio y ahí no sé si alguien aplaudió y no sé a quién tenía yo al lado y le pegó un codazo y dije, esto va a ser un éxito. Y efectivamente, él se animó, fue uno, vamos a reconocerlo, él nos apoyaba un poco económicamente, en realidad nos pagaba la producción de su programa y con eso producíamos 8 programas más. Y quedaba un cuartito. Igual siempre fuimos muy respetuosos, digamos, ¿no? Nunca le cobramos lo que debíamos algo. Pero él sí nos trajo mucha audiencia. Cuando él empezó en televisión, en donde más pegó fue en los chicos jóvenes. Ahí fue que enseguida el grupo Ilia Kuriaki y los Valderramas de Dante Spinetta y yo lo llevaron a un videoclip donde Gasalla lo descubrió, donde Menem lo empezó a ver en la Casa Rosada, etcétera, etcétera. Se volvió, la verdad, que como un ícono pop que a nosotros nos ayudaba en ese límite, porque al principio era una persona muy resistida, como decía, en el mundo del arte. Después, cuando él era una persona generosa y muy abierta, cuando empezó a darle lugar a la gente, lo terminaron reconociendo, pero al principio no lo querían nada en la prensa, por 20.000 motivos, porque él había tenido una trayectoria bastante, entre comillas, cuestionable desde el punto de vista del trabajo académico que puede tener un artista, digamos. Él hacía lo que se cantaba, se lo bancaba él, etcétera, etcétera, y para otros tenía que haber hecho de otra manera. Pero eso fue un poquito. Después, el programa de Federico Ken fue una creación de los que estamos sentados aquí, digamos, porque él fue muy abierto. Al principio decía, ¿qué hago? ¿Un reportaje? No. Vos lo que tenés que es hablar, después tocar un tema, eventualmente sí invitar a alguien, ¿no? Pero ahí cada uno de los que estamos sentados aquí fue poniendo su impronta. Marcelo, cuando iba a las grabaciones, le trabajaba con iluminación, vos que le decías no sé qué, vos que le decías no sé cuánto, digamos. Él era muy abierto a lo que nosotros le decíamos. Y lo que le decíamos lo hacía, independientemente, sin restarle el más mínimo mérito a él, de que él era él y decía lo que se le salía de la cabeza y era histriónico como él sabía hacerlo, ¿no? Pero el primer formato del maquete telemático fue un poquito así, bueno, no, tenés que hablar vos, ¿viste? Porque él decía, pero un programa, ¿qué hago? ¿Una entrevista? No, hablar vos, pero yo solo, ¿viste? O sea, sí, y al final... Sí, pero digo, a él sirvió mucho como ejercicio para él ubicarse en el espacio, tener a Xavi Esparra. Sí, O sea, tenía... El exégeta. Lo tenía ahí sentado, entonces él se dirigía a Xavi con toda esa vehemencia y Xavi le decía que sí. ¿No? Efectivamente. Entonces tenía un interlocutor y para mí eso le reforzó mucho ubicarse en un espacio del que hacía uso como si fuera un stand-up, ¿no? Era un stand-up, fue el primer stand-up del arco, yo creo. Porque eso y no tenía control, ni noción, ni la más mínima idea de cuánto tiempo había hablado. Y nosotros grabábamos en Numatic de 20 o 30.
O sea que llegó un momento en que ya veíamos que la cinta se iba a cortar. Entonces, ¿qué hacíamos? Redondea, el silito redondea y él. Entonces, hay veces que él sigue hablando. Se terminaba el té y cambiábamos el té y lo volvíamos a poner y seguía hablando. Y después Diego se las veía y yo, pues, Ahora vi. ahora Diego. Un niño, pues. ¿Y recuerdan la inauguración con el Puma deambulando? O sea, porque también, más allá de los programas que estaban planeados, también hacen cobertura de cosas que No, sucedían en el momento. A ver, Federico cumplía años el 24 de marzo y sus cumpleaños eran muy tradicionales, que invitaba a, a toda la sociedad, por llamarlo de alguna manera, y a los artistas y demás, y siempre le gustaba estar como notas de color y cantaba ópera. Y en un par de ocasiones, en su cumpleaños y cuando inauguró, llevó este Puma, pero como una excentricidad más, no es que lo sacrificaron ni nada. Porque yo solo lo quiero. Bueno, una pregunta para Diego un poco. ¿Cómo era trabajar entonces con materiales tan diversos y cómo fue entonces el desafío de construir una identidad visual que se viera lo más homogénea posible? Eso sí, recordar que el desafío se te presentaba en ese sentido. Y bueno, eras el único, creo que tú ya poco lo dijiste, si eras el único editor a cargo. Y bueno, y esta había sido mi primera experiencia. Sí. Sí, no sé, es difícil responder a esa pregunta porque creo que, bueno, el par de cierto material venía un poco, digamos, el problema es que, por ejemplo, veníamos marcado por octava grabado, entonces yo no me recuerdo, era que muchas, sí, había que empalchar esas cosas, pero básicamente había que trabajar filtrado, muchas veces los programas con imágenes, con una general de él, porque había programas temáticos, a veces se elegía música también, por lo general lo que era alemana, pero yendo a la construcción de vegetal de canal en su conjunto, es difícil responder a esa pregunta. Depende del día, Depende del día, cómo me había levantado, no. Depende de, bueno, porque un poco cada día tenía su forma. Digo, el día de literatura visual, los lunes, pero lo mismo que los días de cine, porque el día de cine estaba marcado por La gente del amante, que era un programa largo, porque terminaba con buen largometraje. ¿No? Entre las 3 horas del jueves era 1 hora y media más o menos del programa y 1 hora y media, 100 minutos de una película. Entonces un poco visualmente la forma estaba un poco dictada por el día y también por el contenido del programa, porque cada programa tenía también de alguna manera su forma. Yo recuerdo que después hubo programas que ya eran un poco Frankenstein. Recuerdo que hace Kuchevaski tuvo su primer programa de cable guardián. Primero, él lo hacía cámara. Antes lo hacía Paula Supli. Pero hacerlo. No, Paula Supli, no sé si pues llegó a aparecer en pantalla. ¿Sí? Pero los primeros que tuvo Paula Supli y eran acuerdo que traía unos editados en Super VHS que rearmábamos con los copetes. ¿Eso era novedades en el cine o era otro? No recuerdo. No puedo recordarlo. Tenía un programa eran películas. ¿No era algo que ver con el cine bizarro? Con el cine de bueno, se llamaba Coto bizarro. ¿Qué era lo del piloto? Tenía Videoclub Mundo Pero el programa era muy bizarro, sí. Era Visato, sí. Pero había un videoclub en. y Travería Corrientes. Era de Livio Orión, Mondo Macabar. E vedi los Corrientes, Calvillo. Julio Barros. Bueno, entonces no respondía a la pregunta, pero era un poco, como dije antes, prueba y error y se iba con formato de identidad visual. Y digo, los dos separadores y demás, era probar de hacerlo una, así que y salía. Creo que vos me has comentado, yo abordaba eso. Había una entrevista a Cayetano y Vicentini, que en paz descanse murió el año pasado, que era, donde trabajó muchos años en el Bafisi
como el área de producción, pero en esa época era el diseñador de ambiente del Dorado y hubo una fiesta por el venido que es algo así que más. Se había pasado de moda, era una fiesta de reivindicación del vinilo que he visto hoy en día con el auge de vinilo. O sea, muy loco. Y ella me hizo acordar que toda la entrevista se girando, que llegó un disco, yo no me acordaba de eso, pero una idea que tuve en ese momento. Para eso es importante, ¿no? No, también, bueno, Under Buenos Aires tiene como virajes en el color, hay una búsqueda. Que esa voz venía medio editado ya. O sea, había segmentos que venían como prearmados, que no eran de producción propia, digamos. O sea, cuando empezó el ITF, otra gente con su más. Marcelo, nosotros leímos en una entrevista de la época que decías que querían darle más que un fondo negro y un helecho a la estética del canal. No sé si quiero sumar algo a esto que dice Diego, la edición creo de tu aporte. ¿Cómo era esto de salir a grabar a los lugares estos mitos, como Lopo, El Dorado, o, digamos, aunque fueran lugares como el Museo de Bellas Artes, siempre hay una apuesta que quiere ser atractiva y que vos por ahí le sates y te quedes a mirar? Sí, bueno, la búsqueda estética, como nosotros íbamos a un lugar, o llámese una librería, o un museo, o tu casa de hotel, Club del Vino, no. en el Club del Vino. Íbamos a de diferentes lugares y por ahí teníamos que sacar 5 o 6 programas del mismo lugar. Con lo cual había que estar con el ojo bien abusado para lograr una estética interesante o atractiva en el mismo ámbito. Y separar un poco, a veces íbamos al mismo lugar para entrevistar a un escritor y a un pintor o a un músico. El cuadre por ahí tenía su peso, su búsqueda para que aporte el cuadre, que aporte visualmente, que sea interesante. Y también siempre un poco el concepto era que el artista tenga el espacio en tiempo y no mover la cámara sin sentido, no hacer cortes sin sentido, sino realmente que sea una cámara que vea, que escuche y que deje al artista expresarse, no lo modifique, ¿no? Que lo logre captar. Esa era la esencia de la apuesta. Un poco, ¿no? Primero hicimos con una cámara, después pudimos hacer un acuerdo con un amigo que tenía una cámara y nosotros le cambiábamos horas de edición, y él nos daba un día de cámara, entonces empezamos a tener 2 cámaras, con lo cual realmente era un poco más sencillo crear una atmósfera de estética y dejar hablar. Y a veces la cámara también servían para la persona que lo hablaba, que pensaba y se quedaba en silencio. Que también era una idea que estaba en ese momento. Claro, recuerdo que en un momento apareció una segunda ama, que no sé para qué sicó, que era la Spaudo, que era una Harry 8. Y la imagen de la cámara Harry 8 es muy particular y muy distinta a Aromatic. Y de acuerdo de estar, no me acuerdo lo que estábamos grabando, pero si era imposible matar esas 2 imágenes porque eran muy distintas, y bueno, forcemos al máximo la diferencia. Y la segunda cámara era una especie de backstage, ¿no? Funcionaba un poco de esa manera, de la cámara principal, pero se iba punchando como si fuera cámara A, cámara D, pero la cámara D era otra cosa, era una cámara que se movía. Se empezó a usar con Gruber, La doble cámara. la doble cámara. Querida. O como se colocaba él, o sea, Gruber llegaba y se sentaba, no le importaba, como que sentaba y había invitado, o sea, que estuviera como enfrente, pero Gruber quería ver eso también. Entonces, con una sola cámara no se lograba ver él como se quería ver. Bueno, hubo una apuesta en lo que dijo Marcelo de dejar hablar a la gente en los 90, en esas transformaciones tecnológicas que se van dando y que modifican, digamos, lo que tiene que ver con la estética y demás. Había aparecido el canal El TV, había un programa que se llamaba El Rayo y demás,
y que la estética que se había impuesto en ese momento era todo corte. Que estaba piola, digamos, pero cuando vos lo que querés es escuchar lo que dice otra persona, déjame escuchar lo que dice la otra persona, ¿no? Entonces, a la pregunta que le hicieron a Marcelo sobre el fondo negro y el helecho era porque casi todos los programas de cable tenían un fondo negro y un helecho, que después vi uno de los programas de cable que tenía un helecho al lado y yo dije, no puede ser, nos traicionamos, ¿cómo le estamos? Digamos que es algo conceptual. No, y entonces es mejor que haya una mancha de humedad y que una persona esté hablando 20 minutos, que además a mí me llamaba, me decía, Alejandro, está hablando hace 15 minutos a cámara. Y no sé si, está bien, esa es la idea. Y, a ver, es fácil hacer estos comentarios 30 años después, pero de alguna manera Kepa nos dio la razón, digamos, porque todos esos programas picaditos, digamos, si uno quiere sacar un testimonio, no lo puede sacar. En cambio, acá tenés 20 minutos para escuchar a otra persona hablando acá. Pero bueno, la estética, quiero decir, tenía que ver cómo se había despertado fuera de la joda Diego ese día y cuánto le ponía, y otro, digamos, esa idea de no trabajar con las potas de cámara tradicionales. Entonces caía Marcelo inspirado y te hacía unas iluminaciones que quedaban espectaculares, pero después el día siguiente estábamos corriendo, poníamos la cámara, la luz más o menos, etcétera, con lo cual había todo esto sube y bajas en la imagen que era, bueno, parte de la estética general. Y en relación a esta idea de que cada día estaba dedicado a una disciplina artística diferente, esta lógica del suplemento, ¿no? Que viene un poco de suplemento de la Yaja, digo, ¿no? Que creo que tiene que ver con tu background. ¿Cómo fue la decisión, ¿no? De dedicar cada día a un yatra? Nosotros tenemos que llenar 7 días de la semana con material. Y entonces ya era confuso, porque la gente, digamos, los artistas no son conocidos popularmente en general, la literatura tampoco y todo lo demás. Entonces, para ordenarnos nosotros, creo que lo mejor es, bueno, artes visuales metamos todo el lunes, todo lo que tenga que ver con letras metamos todo el martes, el miércoles artes escénicas, y entonces ahí aparecía en programa de Iris Cacheri, que era una vez bailarina, aparecía el video danza, todo lo que tiene que ver con artes escénicas, jueves cine, y el viernes lo llamábamos misceláneas, espacios culturales, y el sábado y domingo hacemos un refrito de los programas, pero eso a nosotros nos ordenaba muchísimo. Decir, y no te lo metemos, meterlo en el lunes, meterlo el miércoles, así que Me parece que darle prioridad a la digitalización del día de misceláneas, a ver qué nos parece. no, la miscelánea, en realidad, cuando nosotros pasábamos como se llama el listado de cómo se tenía que emitir, agarrábamos el cassette 1 del lunes, el 3 del martes, el no sé qué, no sé cuánto, y se le daba la hoja de ruta a la transmisión. Entonces se le llamaba cassette 1, cassette 2. Creo que solo cambiamos el rótulo de los cassettes, solo los fines de semana, o sea, no, los viernes era otra cosa, Sí, ahora que justamente que mencionar, ¿no? El de Lisi, ¿no? Que tiene que ver con justamente estos años 90, ¿no? Que eran como espacios emblemáticos de este circuito artístico. ¿Cómo se vinculaban ustedes con ese entorno, ¿no? ¿Cómo llegar? ¿Cuál era la relación, ¿no? Orequisi, el Recoleta, el San Martín, que formaban parte, ¿no? De esta escena que ya describieron como efervescente, el Roja, como esta escena efervescente de los 90. ¿Cómo dialogaba Ojo Parte Canay con esa escena artística? Bueno, perdón. Primero era gente conocida, digamos, a la que uno le pedía, les pedía y les ofrecía, digamos, porque estos lugares específicos, es Instituto de Cooperación Iberoamericana, que en aquella época se cumplían el 5º centenario de la conquista de América, y entonces los españoles estaban ricos y hacían política exterior a rolete, y lo que era el Instituto de Cooperación Iberoamericana aquí tuvo muchísima actividad
traían escritores españoles, fomentaban que actividades locales, etcétera. Entonces nosotros decíamos, prestanos tu material, prestanos tu locación, prestanos no sé qué, nosotros prestamos la cámara, ¿no? Entonces era como una situación exactamente, todos felices, y un poquito, cuando dijo, cuando otras personas se empezaron a interesar en el canal, nosotros siempre a cada propuesta que venían nos decían, quiero producir un programa, bueno, hacelo. Y no le decíamos cómo tenía que ser menor, sí, las cuestiones técnicas por ahí, pero la idea era esta, un poquito tener. Después hubo un programa pasado en televisión abierta, donde cada uno iba y decía lo que quería, etcétera. Pero un poquito, Artecanal tenía esa idea, vi que si alguien venía cuando estaba grabando y decía, ay, me pueden hacer una nota, que voy a hacer una muestra, o qué sé yo, lo más probable es que le hacemos la nota, digamos, o sea, fue muy, muy abierto tanto para los que producían, como para los espacios, como para la gente y demás. Recuerdo incluso por el segundo año hubo un programa que era una especie de sitcom. Show de Celso. Secco. L'altro programma Renato Vita, me salía diferencias, porque Evidente tenía su bloque, con Gabriela Mazú y no con el nombre de la otra chica, Silvia Ferro. Y después dependía un poco con las instituciones. Me acuerdo, por ejemplo, el primer año que CESEBA, ¿verdad? CESEBA es una muestra que da historia del videoclip español. Y me acuerdo, bueno, pasamos todo ese material. Nosotros me acuerdo, se lo pasamos el bloque con varias entregas, pero o sea, Sí, nos tenían, es que YouTube del Cooperación era en mi cara a cara actividad que hacía, la filmaba. Entonces, los grandes escritores españoles que venían en esa época, nosotros teníamos de material, entonces lo recuperábamos un poquito y lo No, lo que a mí me pareció increíble que está en una de las diapositivas que dice, no sé si vio y Cáceres dando una charla, la pasamos completa, revisando los textos que ya están digitalizados. Por ejemplo, hay toda una charla que da el arquitecto Mario Boto en la inauguración de la Bienal de Arquitectura en 1995, o por ejemplo en el programa de Antín hay varios cortos, las primeras jamás que salían egresadas de la Universidad del Cine, digamos, con la recuperación de toda esta conexión empiezan, digamos, como el canal tenía esta lógica de mostrar completo, se pueden recuperar un montón de obras que probablemente estén perdidas también para sus productores, digamos. A veces uno piensa que la gente conserva las cosas, pero no, y van apareciendo como estas joyas, como no accidentalmente, pero como resultado del trabajo que hacía el canal, ¿no? Pero además, cuando llamabas, por ejemplo, a cineastas que habían hecho cortos, que no los habían pasado en ningún lado, y les decías, ¿nos dejas pasar tu corto? Te decían, pero sí, era una cosa, y con día, al rato te estaban llamando todos. Las películas, ¿no? Las películas, me acuerdo de haber hablado con Domínguez Martel, por ejemplo. Perrones. Bueno, Perrones. Hola, ¿qué tal? Sí, entonces era así como una maravilla, o sea, de repente los artistas o cineastas ven un espacio donde poner y eran felices, muy agradecidos. Bueno, una cosa que podemos hablar, le puedo hablar, es que la fiesta de Cipial del primer año del canal fue muy linda fiesta, ¿ves? Un poco, después la verdad es un lugar maravilloso y... Bueno, primero, recién cuando me dieron la carpeta en donde había unos recortes de prensa, decía Ate Canal y su primer año incrédulo, creo que decía, y era un poquito que todos pensamos, duraremos un año, digamos, que a veces, digamos, era mucho el amor que teníamos dentro, pero a veces era, ¿cómo se llama? Difícil, digamos, porque no tenían los recursos que nos hubiesen gustado tener. Y cuando se cumplía el año, le pedimos a Roosberg, que era el entonces director del Museo Nacional de Bellas Artes, hacer el festejo ahí, y nos habilitó todo el segundo piso con la terraza. Sabiendo, ¿sabes?
Y fue saliendo con PT15. Lo que pasa es que en ese momento trabajaba con nosotros una chica que hizo una carrera en las letras muy importantes, y que la conocí en la Abrera Damo. Me acuerdo se consiguió cerveza, todavía cerveza no sé qué, después no sé cómo conseguimos por canje champagne, no sé cuánto. Y la verdad que fue un fiestón total, con música, con danza, etcétera, etcétera, con cientos de personas, pero fue un poquito un mimo al ego en uno de los dos templos, digamos, importantes ¿cómo se llama?, del arte de la Argentina. Nosotros poder estar haciendo ese, bueno, sí, formamos parte de todo esto y bueno, nada, no me acuerdo demasiado qué es lo que pasó, me acuerdo a un lado El opuesto. No. Eso papá, y la noche en el Mar de Fierro. El tercera todo. También, sí. A ver, fue, digamos, lo más divertido era hacerlo. Después estaba, como se llama, los reconocimientos o los mimos que recibíamos, que terminaban siendo como parte del folclore, pero la verdad que lo genial era con aire por ahí prender la televisión y ver, o pasar por algún lugar y ver qué estaban pasando, todo eso, y nada, la verdad que un trabajo de equipo absoluto. Hay un crítico, creo que se llama Santi Villanueva, no sé quién, que escribió toda una tesis sobre cómo se creaba en los años 80, que eran creaciones colectivas, ¿no? Que no importaba tanto el ego, decir, esto lo hice yo, sino que eran creaciones colectivas. Yo creo que Arte Canal, perdón por antilocuencia lo que voy a decir, fue la última expresión de una creación colectiva en donde no importaba quién era, digamos, para algunos decían, el programa en donde está Clem, y para otros era, en donde está el amante, lo que hace Viacalino, pero yo creo que eso fue, por eso digo, sin personalizarlo, fue un trabajo colectivo, ¿no? En donde no era el canal de Yankelevich o no era no sé qué, sino que cada uno de lo que hacía sus aportes, y de alguna manera nos sentamos y decimos, ¿qué hacemos después? Digamos, no era que, bueno, ya estaba todo tabulado y demás, ¿no? Esto suena, yo lo digo y no sé si logro transmitir lo que quiero decir, porque en todo lo que tiene que ver con las disciplinas del arte hay un mandato que tiene que ver con el ego y con la representación, y con ser uno el que representa lo que... En este caso yo creo que hubo un desprendimiento por parte de todos nosotros de ese ego, y de decir, bueno, estamos haciendo una cosa en Arte Canal, en donde todos participábamos, etcétera, etcétera, pero era una creación colectiva. Sí, y una cosa importante, ya que hablamos digamos, la cima de la acogida o de la caída. No, eso no. Quiero decir en el micrófono, porque quiero decir, no hay canalazo en canal. Correcto. Y en algún punto Canal A fue la estandarización del concepto central de Canal, es decir, transformar esto que acaba de escribir muy bien Alejandro en una señal estandarizada dedicada a la YouTube. O sea, básicamente no hay que decirlo, creo que después. Yo pensaba que sí, cuando hablábamos de la fiesta del primer año, se me juntaba con lo que dice Diego. Si tal vez fue nuestro error que no, demostrar que realmente era bienvenido esta señal, que gustaba, y que era comercialmente no era, pero por nosotros, porque no nos dedicamos ninguno, no logramos acercar a este colectivo ninguna cabeza financiera. Pero me parece que con esta fiesta sí demostramos que sí había interés, y duramos un año más y siguió siendo Arte Canal, pero Garmekian tomó la batuta y lo hizo. Creo que demostramos que servía esto, que era bueno, que era lo que queríamos realmente. Si uno está contento y orgulloso de haberlo hecho, es porque
porque los artistas valían y fueron reconocidos y ayudó muchísimo, que era lo que queríamos, que salgan toda la cantidad de jóvenes que estaban diciendo cosas, o la gente gasista estaba diciendo cosas y que estaba totalmente detrás y oculta, y sin, ese era nuestro amor por esto, fue eso realmente. Así que bueno, tal vez fue nuestro error hacer esa fiesta. Bueno, un poco para ir cerrando este momento de preguntas y dejar algunos minutitos abiertos por si el público quiere hacer alguna más. Pensando en cuanto el archivo esté todo digitalizado, si se pueden imaginar qué fragmento o programa le gustaría que el público vea, o sea, sea algo que recuerden con especial cariño o algo que les gustaría rescatar, digamos, dentro de toda esta extensa villa y cantidad de horas de programación. Sé muchas cosas. Creo pero voy a destacar dos. Una, ha gustado mucho el programa, está Renato Rita, a quien ya nadie recuerda casi, que era un delirio. Era una especie de programa de filosofía, también con un esquema medio de stand-up, y la verdad que funcionaba muy bien, y era muy volado, pero no tiene un nombre. Ciclo 2000. Ciclo 2000. Y el otro, creo que ustedes lo saben, pero por eso olvidaron. Yo, como editaba, y a veces quedaban 15 minutos sin nada que poner. A veces había algunos enlatados que estaban allí de urgencia. Pero una vez recuerdo que yo había hecho un conto con un amigo, con Pablo, cuando teníamos 16 años, en VHS. Y bueno, en algún tiempo libre lo volví a editar con la imagen, le puse música. Así que en el final de unos 15 segundos tape y salió al aire. Y recuerdo que la cosa salía un sábado a la primera hora, porque yo le ponía el orden a los tapes y estábamos en un cuarto con este fijo que no tenía idea. Le pedía del lugar que pusiera de canal. Eso como que anécdota increíble. Eso también en Canal no se puede hacer eso. No sé si una imagen vi en los primeros sitios que nos mandaron un separador que con unos payadores. Yo pienso hoy, decir, yo haría esto, no, ¿cómo vamos a poner unos payadores en un programa, o sea, tradicional con, bueno, viste, vanguardia o de qué estamos hablando, ¿no? Pero ahí sí hay un picado de imágenes en donde ellos dicen, hablamos del arte, no sé qué, de la pintura también, no sé qué, y entonces esto lo debes haber editado vos, era como un panorama, un barrido de todo lo que se veía. Y en general, vamos a reconocerlo, se veía mucha extravagancia, mucha gente rara, pero bueno, así es el arte, ¿qué se le va a hacer? Yo complementaría. Pues creo que Anuncian me daba una felicidad. Me parece ser un pionero, un incomprendido artista, un divo, una cosa maravillosa. Pionero de todo, tipo, hacía lo que quería. Era todo absolutamente libre. Parece un icono de ese tiempo. Y fue la gran estrella, ¿verdad? Sí. ¿Cómo? Fue la gran estrella, artesanal, digamos. Fue copaísima esta figura. Todo. Quiero ver todo, las 600 horas, 500 horas. Te encontramos te vamos a hablar del hecho del bien, para que todo. Bueno, no sé si alguien quiere hacer una pregunta para cerrar. Por favor, háganla. Nancy, tengo 150. ¿Y lo que graba? ¿Qué es? No, quiero preguntar si ustedes cuando lo hacían sabían a qué público, o sea, lo hacían para artistas, lo hacían para alguien que no tiene nada que ver con el arte y lo veía. ¿A quién se lo imaginaban que era el público? Al principio, por lo menos, después. Alejandro va a decir otras cosas, pero yo gente como uno, gente que tenía ganas de ver cosas nuevas,
de moverle el cerebro, la cabeza, gente con ganas, y que veía que en la televisión normal no lo podía ver yo y quería que realmente se vieran cosas diferentes, nuevas, de jóvenes, de viejos, pero viste, con ganas de decir cosas. Eso. Otra de las características de la época era el zapping, ¿no? Como, bueno, el cable tenía 65 canales, no sé cuánto. En esa época se impuso algo que ahora yo no sé si se usa más, que es ir cableando de canales. Entonces, un poquito, para responderte, nos gusta. A mí, yo pensaba, decía, quiero que la gente pescar gente al azar. ¿Por qué? Porque los artistas de alguna manera ya lo conocen a etcétera. A mí lo que me parecía fascinante de ese momento es que el mayor público que teníamos, mayor audiencia que nosotros teníamos, era gente que caía de casualidad, ¿no? Así fue como se fueron descubriendo, digamos. Entonces, a mí lo que me gustaba era eso, decir, a ver a quién podemos sorprender, más que a los que uno ya daba como, vamos a ellos. No, vamos a los que no se esperan esto. ¿Alguien más que quiera preguntar? Ella la quería saber. No, esta siempre es una piola, yo miraba antes también. Lo que tenía de piola es que en esa época había globalización, entonces uno no podía decir si estaba bien o estaba mal, sino era diferente, era otra raza, era algo que nunca había visto. Entonces yo estoy en valor del arte, me gustaba eso, pero yo creo que lo que sorprendió y lo que hizo Federico y con estos programas era que nadie había visto eso. Entonces, si tenés un poquitito la cabeza abierta, decías, bueno, interesante. Hazte ganar, chicos. ¿Se imaginan y algo así? Tenemos que salir de esta depresión. Muy bien. A ver, Veamos. pongamos el streaming ahora. Hagamos algo. Muy bien. Ya sé, por haber dicho eso, si estaba con Arte Canal, mañana tenías un programa. El Duraduría Cartira, se me dormentó. Te diremos a las 3 de la tarde, podés ir al Fondo de Cultura que vos esa cámara grabando al escritor. No tengo ningún problema. ¿Puedo hacer una pregunta yo? ¡Ey! Pero con mi ahí. No, está bien, claro que me escuchan. ¿Sí? No, para ahí te hace hablar. Es un problema. En un país donde hay tanta técnica especializada, tanto en cine o para el amante, ¿cómo fue la respuesta de la crítica especializada a programas que tienen cierta irreverencia? Y en todo caso, ¿les importaba eso a ustedes, la opinión de la crítica especializada? Voy a citar a Federico Krem, que él decía, los premios, viste lo que son los premios, están todos arreglados, eso. Pero qué lindo si te dan uno, ¿no? Y con la crítica, entre comillas, especializada era un poco lo mismo, digamos. O sea, qué lindo que digan que gustó, etcétera, etcétera, por más que, podía uno ser equívoco, crítico o no. En general, voy a reconocer, tuvimos muchísimo apoyo de la prensa, muchísimo apoyo de los críticos. Por supuesto que la crítica de arte, que es muy, muy, muy específica, por ahí éramos un poquito disruptivos para lo que esperaba por ahí la academia, por decirlo de alguna manera. Pero en general la prensa nos apoyó muchísimo, desde los diarios de mayor circulación en ese momento hasta... Nos dieron mucha bola. Y quiero decir una cosa que no había dicho, perdón, pero que desde hoy lo quería decir, que es el programa del Amante Cine. Nosotros habíamos hecho todo un piloto en donde el programa de cine lo iba a hacer otra persona que ahora no viene al caso de mencionar, pero una semana antes de que nosotros tuviéramos que salir al aire, nos dijo, bueno, pero yo quiero firmar un contrato con estas condiciones porque si a ustedes les va bien, yo quiero tener una parte, entonces quiero ser socio y que no sé qué, no sé cuánto, papá. Nos hizo un planteo chino, extorsivo y mala leche. Y entonces
y ahora cómo hacemos con los jueves, ¿no? Y me acuerdo que ahí lo llamamos a Quintín, Quintín, escuchá, tenemos que salir la semana que viene, ¿y qué necesitas? Y 3 horas, bueno, no te haga problema porque a mí me debe guita la distribuidora tal, y entonces tengo los derechos de 200 películas, y no sé qué, ¿y en dónde lo filmamos? ¿Y en dónde vivís vos? En la calle Vidita, dale ahí. Que era Increíble. La bocina, o sea, vi un pedacito de un programa de está Santiago García hablando de Juliana Ryder, era una cocina azul con unos muñecos, me parece como que hay una dirección de arte ahí muy... No creo que esa sea la casa de ellos, pero sí era una cocina de... solo, a ver, hago el comentario para contar un poquito el vértigo también era, ¿no? O sea, una semana que íbamos a empezar con la programación, con un programa determinado, se nos caía, y a la semana siguiente tuvimos un programa que, a ver, vos lo nombraste a Santiago García, una de ellos me lo encontré hace poco a Gustavo Noriega, y me señaló y le dijo, eres el culpable de que yo esté en la televisión, ¿viste? Así como... Pero muchas de esa gente, la primera, digamos, salida de cámara, como fue Federico Cremo, como tantos otros, fue en Arte Canal. Y los que les interesó y siguieron por esa carrera no dejaron nunca los medios. Así que nada, en ese aspecto, nada, me acordé de lo de Eramante y quería comentarlo nada más. Por lo de crítica especializada, por eso. La crítica, cine, crítico de cine. ¿Una pregunta a su madre? Los 18 escalones que bajó. Contanos cómo fueron esos 18 escalones que bajaste de la televisión profesional de México. La idea. A vos que estoy preguntando. Desde el Ibero. Sí, tuve que bajar 18 escalones. Estamos abajo, estamos en el... No, pero lo dije al principio, que era... Claro, no, que cuando venía yo de trabajar con mucha estructura, mucho Televisa, mucho de... Hace cualquiera. Que con mucho presupuesto, de repente volvimos al Lumatic y volvimos al... ¿Y cómo vamos y vamos a tener cámara? ¿Y dónde filmamos? Era eso. Era pobre, cuando nos encontramos así las primeras veces, esas preguntas era una destitución. Vamos a ver el Arte. No, qué bueno. ¿Esto? ¿Y cómo lo vamos a hacer? Y si de Aguamba, No, y quería hacer una cosita de presupuesto, ya ni está. No, ella me decía que bueno, y no hablamos, lo dije al principio, que los máster que salieron que se quiero, que salieron al aire, se guardaron. Pero había periodos donde los textos usados para grabar, los del bruto, se usaban 300 millones de veces. Algunos tenían, yo ya sabía, veía la barquita y digo, tengo un dropazo, algo bruto 15, 40, y no sé si alguna vez te llegué a decir, Choco, ahí tenés un minuto, digo, padre, no me ganes ahí. A veces, había meses que eran complicados. A veces aparecía plata y venían los vírgenes impolutos en las cajas y era maravilloso. ¿Y cómo era? O sea, porque ustedes entregaban los masters a Cablevisión y volvían, ¿y dónde los guardaban? O sea, ¿quién era como el encargado de preservar Bahía? Sí, preservar es una palabra muy generosa. Y, bueno, pero los llevabas por tu casa, es como... Y al final usábamos mucho de pase de operación en mi casa. Y ahí se fueron acumulando, y en un momento eran ellos o, viste, la casa tomada de... Y por suerte, Mauro Terrisca, que tuvo la visión, diré, de jugarse a recibir ese mamotreto, porque después me contó, me lo mostró en realidad en Santa Fe, cuando estaban en la avenida Santa Fe, que había una sala acondicionada que tenía aire acondicionado y demás, porque yo creo que si no lo hubiera aceptado la Fundación Espigas, todo ese esfuerzo que hicimos en su momento ya no existiría más, porque si me contaron ustedes que hay algunos se tienen hongos y otros que no sé qué, así que nada, los terminamos guardando, acumulándolos. Sí, y
Tuvimos en algunas veces una segunda cámara de un compañero que tenía una cámara y muchos tapes quedaron en su casa, en la calle Salvador, y más o menos en esa época me llama y me dice, voy a vender la casa, acá hay un montón de tapes, ¿qué hacemos con los tapes? Y ahí creo que cayeron en esa movida con Ale de hay que sacar, hay que hacer algo, hay que sacárselo de encima o hacer algo porque, o sea, porque ocupan mucho lugar, mucho, ¿sí? Y tienen que estar en un lugar seco, bueno, cosa que evidentemente no del todo estuvieron, pero fue así, ocupan lugar, molestan también. Uno no lo quiere grabar, no lo quiere tirar, pero ocupa el fa. No puede ser. Sí, Beso. Espectacular. Bueno, yo periodista de Araceli Hans y yo empecé a estudiar al agua cuando terminé la secundaria y a medida que me formando, estoy apareciendo en la Universidad de San Martín, más evaluación de arte. A medida que voy probando y voy escuchando artistas, mi mamá humildemente empieza a decir así, yo trabajé con esta persona. Pero nunca, no sé si sería con orgullo, pero nunca ostentando lo importante y sabe por eso participación en la historia del arte argentino o con la democratización del arte, la discusión. Hizo como que nada, es muy humilde, hizo un trabajo de corte y la vea y mi mamá tipo que yo me lo llegué de corte y la vea. Desde a poco también yo voy como descubriendo cortes de la historia de mi mami. Y nada, lo hermoso, les quiero preguntar si ustedes sienten y en su momento también sintieron que lo que están haciendo era así importante y quizá se ve que ya se siente un parte de esa historia o lo lleva con la, no sé, o sea, claramente son gente muy accesible, pero... Y vos dijiste la historia del argentino de... Sí, obvio, no. Pero creo que no éramos muy conscientes si cuando uno hace las cosas con pasión y con amor y qué sé yo, evidentemente hay un motor que es esotérico, pero siempre, y de vuelta, perdón que sea reiterativo y te culpe a vos, Marcelo, esa idea de la preservación o de la conservación de ese material, de alguna manera era un poquito una brújula diciendo, y esta persona tiene tantos años, capaz que no queda otro registro, y poco tiempo después de que dejamos de hacerlo, a medida que íbamos viendo por ahí algún artista o algún escritor, etcétera, yo pensaba, creo que el único registro audiovisual que hay de esta persona lo tenemos nosotros. Y entonces con el tiempo por ahí se fue cayendo esa idea, digamos, en ese momento era vértigo, nadie se sentía, digamos, ni que estaba conquistando nada, pero sí que nos habíamos metido en un territorio que no era, digamos, en donde gente como nosotros que hacía las cosas de la manera que las hacíamos nosotros no era digamos, el común, ¿no? No, eso, básicamente. Lo recuerdo, digo, me mando de un Jim, que en general era una persona muy mediática, siempre lo fue y siempre aparecía. Creo que en los pocos registros de ella está sentada al lado 30 minutos, o sea, es regalar. Logramos, digo, y mandando coherentemente, ya por lado. Cuando caímos con vos a la casa de ellos, entonces le damos a ir de opurar. Caímos con la casa, dice. No, varios años después yo trabajé con Juan Pablo, con tu hermano, y me acuerdo que también por esa época, han sido finales de los 90, apareció La Ramona. Sí. La revista Ramona, que era una revista de arte y cultura sin imágenes. Entonces me acuerdo que yo la vi y dije, esto es arte, ¿verdad? Pero, o sea, era el puro, el artista, o sobre el artista, sin imágenes, sin nada más que la esencia del arte artístico. Dije, esto nos copiaron. Te ganan. Concepto de Roberto Jacobi. Era Jacobi. Otra persona que también estaba mucho con sí, claro. Jacobi.
Bueno, no sé si tienen alguna pregunta más. Muchísimas gracias a los cuatro. Me parece que los testimonios que dieron ayudan y completan un poco lo que es el proyecto, ¿no? Acá están las chicas de Espigas y le dan, aportan como a la trama, ¿no? Además de las digitalizaciones y de todo el trabajo sobre los tapes, como que aportan a enriquecer un poco toda la trama que acompaña esos tapes, ¿no? Simplemente como que enriquecen todo este trabajo de digitalización y de preservación que se está haciendo. No, y que también va a servir para ir completando un poco esta arqueología del canal y dar contexto a investigadores o personas que se pueden acercar con interés de ver estos programas, ¿no? Y bueno, seguramente como les decíamos al comienzo, podamos hacer una otra jornada para seguir dando difusión al proyecto cuando haya más material digitalizado y obviamente si aparecen más tapes, bienvenidos sean, y hará que sigamos dando a conocer el canal o a ver que ya lo conocen, que puedan acceder. Muchas gracias. ¿Puedo decir una cosita? Sí, bueno, primero gracias y realmente si esto motiva a que gente se dedique a hacer cosas por amor al arte y no tan amor al dinero, sería el siguiente, ¿eh? Pido nuestro entendido. Gracias, Sandrita, Olivia, a Creara y a Cecilia. Carolina. Y Carolina como recibimos.